Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a nuestra segunda clase de Introducción al Lunfardo, temporada 2021. En realidad, tengo que decir esto, no suelo repetir seminarios, pero en el 2020 estuvo muy bien, y la gente se quedó muy contenta, y me pareció que valía la pena repetirlo para conseguir el mismo resultado, digamos. Gente que no sabía mucho y que se anotó con la esperanza de aprender y de divertirse y de descubrir cosas de las que pueda hablar en su casa ahora en la cena, ¿eh? O con su pareja cuando vea a su pareja, con sus hijos también. Así que, bueno, estamos acá repitiendo esto. Eh, Damos por vista la unidad 1, de acuerdo a todo lo que expusimos en la clase pasada, y vamos a dar inicio a la unidad 2. Digo bien, vamos a dar inicio, no la vamos a ver entera hoy. La unidad 2 incluye una gran cantidad de cosas que hay que explicar, por lo tanto, hoy vamos a ver una parte solamente de esa unidad 2. Les comparto el programa para que lo vean ahora un toquecito. En la unidad 2 tenemos la primera parte del tema, la formación del léxico lunfardo. Y puntualmente, hoy vamos a ver con seguridad el punto 1, que es el aporte de las lenguas itálicas. Y si llegamos y podemos, muy cortito, pero para que tengan una idea, si podemos, el punto 2, el cocoliche, el valesco y el farruco. Ustedes recordarán que, porque además yo les había pedido que leyeran algo de ahí, que hay una antología de textos en lunfardo, y bueno, si llegamos a ese punto 2, hoy vamos a ver precisamente una partecita, vamos a leer alguna cosita de ahí de la antología. Bueno, dejo de compartir, volvemos acá. Les cuento algo, miren. Cuando el lunfardo empieza a formarse en las ciudades del Río de la Plata, dijimos década de 1870, Italia estaba pasando, al comienzo de esa década, por un momento importantísimo de su historia, el momento de la unificación italiana. Garibaldi logró, con un montón de soldados, muchos de ellos dieron su vida en esa patriada, logró por primera vez desde el Imperio Romano, pero casi diríamos por primera vez, que existiera algo llamado Italia, un país llamado Italia. Hasta ese momento Italia estaba dividida en un montón de reinos distintos, y la parte central, la franja central de Italia, pertenecía por completo al Estado Vaticano. Entonces se forma Italia. Y una de las primeras decisiones que hay que tomar ahí es, bueno, ¿cuál va a ser la lengua de Italia? ¿Cuál va a ser el idioma de Italia? Bueno, quizá esta cifra les va a sorprender. El idioma elegido fue el toscano. Fue el toscano básicamente por una razón de tradición cultural. Cuando Dante Alighieri, notable escritor, siglo XIV, escribe sus tratados de carácter más filosófico o lingüístico incluso, él los escribe en latín, que es la lengua de cultura. Pero
cuando llega el momento de escribir su magna obra, la Comedia, o la Divina Comedia, la escribe en el habla popular de su tiempo, en la lengua que hablaba todo el mundo, el toscano. ¿Mm? Toscano, quizá con bastante influencia de la variante florentina, ¿no? De Florencia. Esa es la lengua que se elige, el gobierno italiano elige como la lengua oficial de Italia. ¿Saben qué porcentaje de la población de Italia hablaba esa lengua en ese momento? El 3%. Solamente el 3%. ¿Y qué hablaban entonces? Hablaban en más de 20 lenguas distintas. Genovés, piamontés, véneto, napolitano, siciliano, calabrés, siguen las firmas. Todas, escuchen bien, lenguas distintas. Y no, como hoy todavía dicen los propios italianos, un error lingüístico garrafal, y no dialectos. No dialectos, lenguas distintas, ¿no? Un dialecto es una variante regional de una lengua. Entonces, en la Argentina existen distintos dialectos del español, distintas variantes del español. Nosotros, aquí en el AMBA, digamos, en el AMBA y un poco más, digamos, se puede llegar hasta Mar del Plata, casi hasta Bahía Blanca, si quieren, hacia el sur, hasta la mitad de la provincia de Entre Ríos también, si quieren, hacia el norte, sur de Santa Fe y de Córdoba, un poquito. Eso sería el español rioplatense. Pero en la propia Argentina hay otras variantes del español. El español del noreste, de Misiones y de Corrientes, no tiene nada que ver con el español del noroeste. Pensemos Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca. Y eso se diferencia también bastante del español de Cuyo. La zona más neutra, por decir así, sería desde La Pampa para abajo, donde en general se habla un español bastante parecido al rioplatense, casi igual al rioplatense, más allá de que, en el sentido de que no hay una tonada especial, bueno, una cantidad de cuestiones que no voy a tratar ahora. Perdón, y después está el español de Córdoba. La variante cordobesa es una locura, ¿no? No tiene nada que ver con las otras. O sea que esos son dialectos del español. El español de... Una consultita, o sea que el dialecto, para que me quede claro, el dialecto tiene que ver con la tonalidad, no por la... también con la tonalidad. Perdóname, termina y te contesto. No, que mi duda es, o sea, el dialecto en sí tiene que ver con la tonalidad, porque decís, bueno, en Córdoba también, en otros lugares. ¿A qué te referís bien con dialecto? Porque las palabras son las mismas en definitiva. No, las palabras tampoco son las mismas. No, ¿Hay claro. tanta diferencia? Sí. A ver, el tono, la pronunciación, la elección de pronombres. Hay partes de la Argentina donde se habla de tú, Analía. Eso no lo registra nadie, pero hay gente que habla de tú en un montón de provincias. Y por bueno, acá en Uruguay también pasa que en Rocha hablan de tú. Bien, sí, correcto. Sí. Entonces, eso es una cuestión. La cuestión del léxico también interesa, porque en cada región, y me imagino Uruguay es relativamente pequeño como país, pero todavía seguramente eso también se podría percibir. Las regiones fronterizas con el sur de Brasil tienen una cantidad de vocabulario y un modo de pronunciar que seguramente
no se conoce en la parte del Río de la Plata de Uruguay, en Colonia, por ejemplo, no sé, ¿entendés? Ahí va. O sea que es el tono, el modo de pronunciar, la elección del sistema de pronombres, la elección del sistema verbal. ¿Cómo digo, tomás o tomas? ¿Cómo digo, querés o quieres? ¿Cómo digo, queréis o quieren ustedes? Porque ahí cambio de vosotros a ustedes, digamos, hay muchas cosas. Y el léxico es otra cosa. El léxico también es una característica que hace a un dialecto. Ya lo definía el dialecto caseramente, ¿no? El dialecto es una variedad regional. Regional, para no ponerle límites políticos, digamos. Eh, ¿no? Esa variedad regional puede ser común en una provincia argentina como Entre Ríos y la zona fronteriza, no sé, Paysandú, digamos, qué sé yo. Bueno, no creo que haya una gran diferencia entre cómo hablan en Paysandú y cómo hablan del otro lado del río en la Argentina. ¿Entendés? O sea que por eso digo regional. Eso es un dialecto. Claro. Bueno, si Entonces, profe, lo adecuado sería decir que, por ejemplo, en Uruguay, como dijo la compañera que dio el ejemplo, Uruguay, Argentina, todos hablamos el español nada más que en distintos dialectos. Y después incluso en cada país también se pueden diferenciar los dialectos. Ahí bien, sería. sí, yo no sabría decirte cuáles y cuántos son los dialectos del Uruguay. Sé a gatas los de Argentina. O sea, no sabría en Uruguay, tendrían que averiguarlo, hablar con alguna lingüista o un lingüista uruguayo y preguntarle cuántas variantes del español pueden considerarse en Uruguay. A lo mejor te dicen, bueno, en realidad es la misma variante, solo que hay tales pequeñas diferencias entre el norte y el sur de Uruguay, ponele. A lo mejor Claro, es yo lo solamente asocié eso. más, por eso me parece que hay como poca diferencia en cuanto a la terminología, pero es lo que me parece a mí, digo, tendría que averiguar, por eso lo asociaba más a la tonalidad y no tanto a la diferencia de palabras, digamos, pero Bien, pensándolo más desde Uruguay quizá, digo, que bien. es muchísimo más Aquí me chico, ¿no? pregunta Fiorella si el portuñol sería un dialecto. No, Fiorella. El portuñol, que por otra parte no tiene una forma fija, es un interlecto. Es un interlecto. En las zonas de frontera entre países donde se hablan distintos idiomas, muchas veces hay hablantes que toman una parte de un idioma y otra parte del otro, y con eso hacen una mezcla, como en el norte de México y el sur de los Estados Unidos, donde sí existe el Spanglish, digamos, y a eso se llama interlecto técnicamente, no sería un dialecto, porque no hay una sola lengua, hay dos ahí, ¿no? Bien, entonces, arrancando de lo que dije, quiero contarles que hay un lingüista llamado Max Weinreich, el apellido se escribe así, lo copié en el chat, Weinreich diríamos nosotros, que en 1945 dijo, ¿qué es una lengua? Y le preguntaron, ¿qué es una lengua? Y el tipo contestó en un reportaje, ¿no? Una lengua es un dialecto con un ejército y una armada. O sea, si tenés un ejército y una armada, imponés tu dialecto como lengua. Esto que dice Weinreich se puede entender muy bien si uno ve la historia de la lengua castellana a la que hoy llamamos español. Es exactamente eso lo que pasó con el castellano, ¿no? ¿Por qué se impone el castellano en un país como España, en el que existían el catalán, el gallego, el valenciano, el asturiano y otras variantes distintas del español, digamos? Tan distintas que hasta podrían ser consideradas
lenguas quizás. Bueno, el reino de Castilla era el más poderoso. Cuando Isabel se casa con Fernando de Aragón, unen sus fuerzas. En Aragón también se habla castellano, aunque hay una variante aragonesa del castellano, pero hablan castellano. Y como es el reino más fuerte y se impone como, digamos, terminan siendo los reyes de España, aunque todavía España no era geográficamente lo que es hoy, era más pequeña porque había partes que no estaban completamente dominadas desde el punto de vista militar u ocupadas desde el punto de vista poblacional. Bueno, son los reyes de España, como Castilla es el más importante, hablamos castellano, y tenemos un gramático que nos escribe una gramática, Alfonso de Nebrija, en 1492, y tenemos a Alfonso de Palencia, que también nos hace un diccionario, en 1490, se acaba de descubrir eso, se acaba de descubrir hace un mes, y lo descubrió una lingüista argentina. Bueno, entonces, la lengua de España va a ser el castellano. ¿Qué es lo que hizo que fuera el castellano? Bueno, en principio, razones político-militares, ninguna otra razón. Ninguna otra razón. Pero con el tiempo, claro, se sumaron razones de peso cultural. Los grandes escritores españoles, comenzando por el siglo XII, por el poema anónimo del Mío Cid, siguiendo por las cantigas, por la Celestina, por toda la literatura española, siglo XII, XIII, XIV, XV, bueno, decidieron escribir en español, perdón, en castellano, y eso significó que el castellano terminara llamándose, recién en el siglo XX, español. Bueno, en Italia no hubo ningún tipo de discusión acerca de cuál iba a ser la lengua, en el sentido de que los políticos tomaron la decisión y la llevaron adelante. ¿Saben cuántos años costó que el italiano fuera, ya no digo la lengua más hablada de Italia, digo la más comprendida, no la más hablada? Muchos. Hasta la década del 50 les llevó. No lo podían lograr, no lo podían lograr. Nadie quería resignar su lengua. Pero desde el gobierno central llamaban a esas lenguas dialectos. Se logró después de la Segunda Guerra Mundial, con Italia destruida por completo, cuando se les ocurrió crear la RAI, Radio Televisión Italiana. La radiotelevisión italiana en 10 años difundió el toscano, o sea, el italiano, digamos. Simplemente eso, ¿no? Hoy, hablando con gente que nació en la Toscana, dicen, bueno, pero en la Toscana hablamos algo un poco diferente del italiano. Claro, bueno, pasó 150 años, ¿no? Desde que se tomó la decisión aquella. Y entonces, bueno, el italiano estándar, que ha tenido además una difusión internacional muy importante, además de ser usado en Italia, usado en todas las colonias italianas, y llevado a todas partes del mundo por la inmigración italiana, especialmente a Estados Unidos y a toda América. Entonces, bueno, claro, en la Toscana también ahora hay creaciones o de palabras o de expresiones que son propios de la Toscana y que solo se usan en la Toscana y no existen en el resto del país, o no se usan en el resto del país, ¿no? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende para dónde voy? Bien. Entonces, lo que vamos a decir es algo, retomando algo que ya dije en la clase anterior, es que cuando empieza el lunfardo, se constituye como un sistema de préstamos lingüísticos, quiero decir. Es decir, alguien escucha a un italiano decir poleggiare, ¿no? Queriendo decir dormir, y bueno, no entiende bien o le cambia un poco la pronunciación y a eso lo llama apolillar.
y entonces la palabra queda incorporada al lunfardo bajo el formato apolillar, por ejemplo. Eso no solo pasó con las lenguas italianas, sino con otras, como veremos la semana que viene, dentro de 14 días, la clase que viene. Pero bueno, en principio pasó con palabras italianas. ¿Y por qué pasó con palabras italianas? Bueno, porque la inmigración italiana fue crucial en la Argentina. Absolutamente crucial. En 40 años llegaron a la Argentina 4 millones de inmigrantes italianos. De esos 4 millones, 2 se volvieron a Italia. Esta es una historia de la inmigración que nadie la cuenta, pero está bueno saberla, ¿no? Llegaron 2 millones de españoles y 1 millón se volvió a España. Se quedó 1 millón, ¿no? Y lo bien que hicieron, visto desde el año 2021, ¿no? Pero bueno, a lo mejor muchos de nosotros no estaríamos si nuestros padres, abuelos o bisabuelos no se hubieran quedado acá. Entonces, por ejemplo, en el año 1900, ponele, la mitad de los varones que vivían en Buenos Aires, que tenían entre 15 y 50 años, o sea, en edad laboral, la mitad de los varones eran italianos, en 1900. Bueno, eso quiere decir mucho. Según un trabajo de 1910 de un inspector de escuelas para el Consejo Nacional de Educación, en Buenos Aires el porcentaje de chicos hijos de padres italianos, padre y madre italianos, eran el 50%, mientras que el porcentaje de hijos de padre y madre argentina eran el 21%. Vean entonces el impacto que tuvo que haber sido esa ciudad que en 20 años pasó de tener 200.000 habitantes a tener 800.000, y en 20 años más, o en 15 años más, pasó de tener 800.000 a 1,5 millones. Una locura, una locura. La gente en la calle hablaba en genovés, en napolitano, en siciliano, en calabrés, y incluso los italianos que venían en los barcos como inmigrantes, se juntaban, ponele un genovés y un siciliano, y no se entendían. Eran lenguas distintas, era como si a vos te ponen con un francés, con un rumano y con un portugués. Bueno, por ahí alguna palabra pescás, pero son lenguas distintas. Bueno, eso pasó con los inmigrantes italianos, ¿no? Ahora, en la Argentina hay rápidamente una estandarización de un lenguaje italiano, ¿no? O sea, del toscano, que termina imponiéndose. ¿Por qué? Bueno, porque los inmigrantes que venían de la Toscana estaban más alfabetizados, eran personas más cultas. Algunos eran escritores, algunos eran profesionales, algunos eran directamente profesores universitarios contratados para la escuela o para la Universidad Argentina. Y algunos eran periodistas. Y aquí fundaron diarios para la comunidad italiana, que no hacían el distingo de que los hubo también, pequeños diaritos o revistitas, el centro de Génova en Buenos Aires sacaba una revistita escrita en genovés, ¿no? Pero eso fue cada vez perdiendo espacio, más espacio, porque los escritores italianos que empezaron a ser famosos en el mundo en 1900, 1910, 1920, todos decidieron escribir en toscano, prácticamente todos, los más importantes. Y muchos hacían giras, o sea, ahora los Rolling Stones hacen una gira, ¿no? Pobres, sin Charlie Watts. En 1900, los conferencistas hacían giras por el mundo.
Entonces venía Edmundo D'Amicis y daba una charla en Río de Janeiro, daba otra charla en el Puerto de Santos, daba otra charla en Montevideo, daba otra charla en Buenos Aires, y por ahí hasta lo llevaban a Rosario o a Mendoza, qué sé yo. Esto era así. ¿Y en qué daban la charla los tanos? En italiano. En ese italiano todavía muy minoritario en Italia, pero que era el que se imponía. Debemos pensar que la mayor parte de los criollos, por lo menos los que habían empezado la escuela pública, y estaban un poco alfabetizados, entendían a los tanos. Ahora, los hijos de los inmigrantes, y esto vale para todas las comunidades, trataron, y muchas veces impulsados por sus propios padres, trataron rapidísimamente de hablar español. No cualquier español, sino el español de Buenos Aires, o el español de Montevideo, o el español de Rosario, ¿no? O sea, la variedad de prestigio te lleva a querer hablar en la lengua en la que habla todo el mundo, porque si no, te discriminan y te hacen bullying en la escuela. Básicamente por eso. Entonces, eso tiene que ver también con la falta de tradición, hijos que su padre hablaba en yiddish, y ellos te dicen, y si a mí me hablas en yiddish despacito, por ahí entiendo algunas cosas, pero yo no sé hablar en yiddish. Y gente que no sabe hablar en genovés, y que tuvo padres o abuelos genoveses, bueno, creo que lo ponen, o en gallego, cuando tuvieron padres o abuelos gallegos, porque los inmigrantes en parte se avergonzaban, en gran parte, se avergonzaban de la propia lengua materna que traían. De manera que los diarios italianos también hicieron lo suyo para distribuir dentro de Buenos Aires un italiano más parecido a lo que hoy llamamos italiano, digamos, lo que sería el italiano estándar. En aquel momento no existía eso, pero bueno. Si un italiano iba a declarar a un juzgado, se le tomaba declaración en italiano. No se llamaba un traductor, se copiaba en italiano. Así que, bueno, esto es para que vean la importancia de las lenguas itálicas en el Río de la Plata. Estos diarios que nombré, los más importantes del siglo XIX, se llamaban La Patria Italiana y L'Operaio Italiano, pero ya en 1904 aparece un diario muy importante llamado La Patria degli Italiani, porque además esa era la obsesión de todo italiano, que se unieran los italianos, no que anduvieran por un lado y por otro los del norte y los del sur, cosa que me permito dudar de si se logró, de si lo lograron unirlos, ¿no? Ese diario, La Patria degli Italiani, era el tercer diario más vendido de Buenos Aires, de la Argentina, no de Buenos Aires. Después de La Nación y de La Prensa, venía el diario italiano. Así que bueno, ¿cómo podemos distribuir o cómo podemos pensar los aportes del italiano al lunfardo? Bueno, yo haría 4 grupos de palabras. Esto no se me ocurrió a mí, se le ocurrió mucho antes que a mí, a José Govelo, el extraordinario lunfardólogo y el verdadero creador de los estudios sobre el lunfardo, ¿no? Primero habría que decir, bueno, palabras que vienen del toscano o italiano estándar, digamos. En segundo lugar, las lenguas del norte de Italia. En tercer lugar, las lenguas del sur de Italia. Y finalmente, los aportes del yergo. Yergo se escribe con G las 2 veces. Jergo sería, ¿no? Se llama, lo escribo en el chat, tiene 2 nombres, yergo o furbesco. El yergo reconocerán ahí la palabra jerga, ¿no? Entiendo. Bueno, furbesco viene de la palabra furbo. Furbo quiere decir ladrón. El yergo o furbesco es, en rigor,
algo igual al lunfardo, solo que descripto ya en la Italia del siglo XVI. En Europa el reconocimiento de los argots se produjo más o menos ahí, siglo XV-XVI. En España, en Francia, en Italia, en Alemania. Es el momento en el que se descubre eso. Y todos tienen el mismo error de apreciación. Todos creen que eso es el lenguaje del AMPA, el lenguaje de la mala vida, de la delincuencia, de los ladrones, ¿no? Es el mismo error que se comete luego con el lunfardo. ¿Por qué? Por influencia de esta mirada europea, ¿no? Si los europeos veían a los léxicos populares urbanos como el habla de la mala vida, bueno, los criminalistas y los policías argentinos también la ven así. Es fácil de entender eso. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, denme un minuto que me voy a buscar un vasito de agua, que me terminé el té, y ya ven. Bien, ahora voy a acelerar un poco, pero ustedes no se aflijan, porque los ejemplos que voy a dar de cada grupo, ustedes los tienen en la ficha 1. Así que no es que si no anotan cada palabra se van a perder algo. Los tienen ahí, no se preocupen, ¿no? Yo, porque es lindo explicar, cuando haya que explicar algo en particular, algunas palabras, pero no se preocupen, que si no pueden tomar nota no pasa nada. Y de última, como la clase queda grabada, si luego alguien dice, ay, mi abuelo italiano, o mi papá que es italiano, le gustaría escuchar esto, bueno, entran a YouTube mañana y se lo pasan. Bueno, para empezar hay que decir que algunas palabras no podemos saber con precisión de cuál de las lenguas itálicas viene, porque son casi iguales en varias. Entonces no habría manera de diferenciar si vienen de tal lado o de tal otro, qué sé yo.
Eso pasa, por ejemplo, con, no sé, con la palabra pillar en el sentido de orinar, ¿no? Escrita en lunfardo se escribe con SH, se toma esa grafía que se usa en inglés, por ejemplo, ¿no? Como en la palabra shock. Pero en rigor, pillar podría venir del italiano estándar o podría venir del romanesco, que es como la variante dialectal de Roma, ¿no? Del italiano. Crepar, por morir, también podría venir del verbo italiano crepare, que quiere decir reventar, y por lo tanto morir, pero también en el véneto tenemos crepare, con el mismo significado, y también en el napolitano tenemos crepá. Así que, ¿de cuál viene? Bueno, no sabemos, no lo podemos definir. Interesa decir, bueno, y eso mismo pasa con otras palabras como jettatore, en el sentido de una persona que trae la mala suerte, fangote, en el sentido de bulto, o de gran cantidad de algo, que también podría venir del italiano estándar, podría venir del siciliano. Y la palabra sanata, originariamente escrita con Z, porque en italiano se escribía así, que originariamente es el discurso fingido por los actores, ¿no? Un actor en segundo plano, o en una película muda, hace como que está hablando, o en segundo plano en el teatro, ¿no? Digamos, adelante está el protagonista diciendo un monólogo, y atrás hay dos personas en una mesa de un bar que hacen como que están hablando. Eso es la zanata, originariamente, ¿no? Luego, por supuesto, empieza a tomar otros significados en lunfardo, como el discurso intencionalmente confuso, o bueno, y lo que puede ser sanata, sanatear, y ahora las variantes zaraza, zarasear, etc., ¿no? En 1925, una profesora argentina, pero de origen italiano, Renata Donghi de Alperín, la mamá del historiador Alperín Donghi, publica un estudio sobre los italianismos en Buenos Aires, y eso se publica en la revista de Filología de la UBA. Y es muy llamativo, ella de ninguna manera usa la palabra lunfardo, no usa esa palabra, pero dice, bueno, en Buenos Aires se usan todas estas palabras, y da unas listas de palabras con significados. Bueno, por supuesto que muchas de esas palabras tienen que ver con el campo semántico de lo culinario. Muchas comidas, muchos nombres de pastas, de salsas, de platos, vienen de alguna lengua italiana, evidente. No me voy de ahí, escapo de ahí. ¿Qué palabras encuentro que son clásicamente lunfardismos y que anota Renata Donghi? Bueno, por ejemplo, batifondo, en el sentido de bochinche, cachar, como agarrar, chitrulo, como tonto, espiantarse, como irse. Menciono algunas que por ahí ya no se usan, como estrilo, enojo, estufar, cansar, aburrir, farabute, pobre diablo, un tipo cualquiera, laburar como trabajar, manchar no como comer, sino como comprender, como entender, menega como dinero, parla como charla, tutti quanti como todos. Bueno, todas estas palabras menciona ella. Son todos lunfardismos, ya incorporados al habla de Buenos Aires en 1925. Ahora sí, voy a los 4 grupos. Palabras que vienen del toscano. Bueno, en principio hay un montón de palabras que vienen del toscano y que no han tenido mayor variación ni en su significado ni en su forma. O sea, se tomaron tal cual del italiano y casi todas se escriben igual que en italiano. Pero se usan, o se usaron mucho, y ahora, no sé, ustedes me dirán, algunas se usan mucho todavía. Cuore por corazón, domani por mañana, dona por mujer, estrada por calle, festichola por fiesta,
fungi por sombrero, matina por mañana, parlar por hablar, pazzia por locura. Bueno, no sé cuántas de esas conocen, usan, escuchan, pero yo las conozco. Yo soy una persona mayor, tienen que comprender, mucho mayor que todos ustedes, ¿no? Yo conozco todas, las escuché en mi vida todas. No es que las estudié en un libro, las escuché todas. Bueno, luego Perdón, una pregunta. Sí, Elena. ¿A qué pertenecían estos 4 grupos? A las lenguas itálicas, que las dividimos en 4. El primer grupo sería el italiano estándar. Bien, sí, Bien. eso lo anoté, pero... Estamos dale. en el italiano estándar ahora. Bueno, Bien. luego hay otras palabras que tienen pequeñas modificaciones en su grafía, en su modo de ser escritas, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, qualunque, esquiafo, qualunque por cualquiera, esquiafo por bofetada, achacado por achacoso. Y después, en algunas donde hay cambios de significado, cambios de forma, o las dos cosas a la vez. Ahí entran, por ejemplo, solo digo algunas, afilar como cortejar o noviar. Esta es de cuando yo era chico, nadie dice ya afilar, ¿no? Pero si yo le digo a mi hija con quién afilás, no va a entender. El Lo que filito, quiero- tenías un Claro, filito. pero de ahí viene filo o filito, ¿no? Novio, noviecito. Pero profesor, Sí. muchos de nosotros también conocemos esas palabras. No somos tan chiquitos como cree. Bueno, yo estoy viendo acá una cantidad de personas todas jóvenes, no sé vos, Enrique, cuánto acusás. No voy a decir nada. Ah, bueno, entonces, Somos unos cuantos los que conocemos estos términos. bueno, entonces no te quemes solo, Enrique. Fue solo para acompañarlo a usted, que no se sienta tan alejado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, luego tenemos también, dentro de aportes del toscano, girar, que por supuesto viene de girare, ¿no? Girare es dar vueltas, girar, por supuesto. Pero en el lunfardo, girar adoptó otros significados. Girar, en principio, es la vuelta que da la prostituta por la calle en busca de clientes. Y luego la vuelta que da el taxi en busca de un pasajero, por ejemplo, ¿no? Giro. Y de ahí, claro, de ese verbo girar surge el sustantivo giro como prostituta callejera. Sí, efectivamente. También tenemos capocha como cabeza, tenemos cazote como puñetazo, tenemos coso por objeto o persona innominada. Todas estas palabras son italianas, vean. Tenemos también falopa. Falopa procede de una palabra que originariamente quería decir en italiano bolilla mal hecha con una sustancia suelta. O sea, agarro una sustancia, trato de hacer como una bolita y queda mal, ¿no? Queda mal. Entonces falopa pasa a nosotros con dos significados en lunfardo. Falopa es cualquier cosa mal hecha. Falopa es sinónimo de berreta o de trucho, ¿no? Que trucho es muy posterior la palabra, ¿no? Pero también falopa es droga, porque una sustancia que yo trato de juntar así para consumirla y para fumarla, por ejemplo, bueno, podría ser droga. Es, de hecho, ¿no? Fato también queda en el lunfardo. Fato en lunfardo en italiano quiere decir hecho, es un participio pasivo, ¿no? Hecho. Sí, pero en lunfardo quiere decir asunto, asunto oscuro y amor clandestino también. Eso es un fato. Luego tenemos, Tiene un fato. como María Inés, Tiene un fato. Yo todos estos términos, mi papá los decía todos, así Sí, que yo claro. me los acuerdo porque todos estos términos. Tenía un fato, Sí, ese era sí. un giro, la capocha, baja la capocha, todo. tal cual. Se levantó la matina, ¿Tu viejo era italiano, Menicelli? hijo de italiano, Hijo. Bueno, de pero no lo, Calabria.
Claro, claro, él lo escuchó de sus padres, lógico. Todos los términos que citás. Bueno, Profe, sí, no, digo, qué rico lo que dice la compañera, y que se refleja en muchos de nosotros, mirando los rostros y viendo cómo todos sonreímos en cada una y muchas de las palabras que usted nombra, ¿no? ujú, Me da la sensación que eso le da una riqueza, valga la redundancia, al curso, pocas veces vista, al menos por mí. bueno, te agradezco muchísimo. Es que es imposible que una persona nacida en Argentina o en Uruguay no digamos, sea completamente indiferente a este tema. Le va a interesar siempre, ¿no? Le va a gustar siempre, le va a recordar a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, su infancia. Es inevitable, sí, sí, sí. Sí, tiene de lindo eso este tema, efectivamente. Bueno, Yo también, también, perdón, no, yo acá como la compañera, yo también soy descendiente de italianos. Mi vieja es calabresa y mi viejo es abruzzés, así que, mirá, y a su vez mi viejo fanático del tango, así que, bueno, nada, de ahí, que me tira. sí, y muy bien que te tire esto y no alguna pavada que andan por ahí. Bueno, Pichicata, la que ya mencionamos, Fiaca, Balurdo, Fulmine, como alguien que trae mala suerte. Fulmine en italiano quiere decir rayo, ¿no? Pero no sea fulmine. De hecho, hubo un personaje de historieta llamado Fulmine, que llegaba, cuando el tipo llegaba se rompía algo, se caía algo, pasaba una desgracia. Bueno, lungo, como alto, cuando en italiano no quiere decir alto, quiere decir largo, ¿no? Eh, Posta también viene del italiano, de un adverbio que en italiano es aposta, que quiere decir expresamente, apropiadamente, ¿no? Y nosotros lo podemos usar como adjetivo o como adverbio también. ¿eh? Posta o de posta quiere decir de verdad, exactamente. Y algo posta puede ser algo verdadero, algo de buena calidad, algo interesante, ¿no? La palabra raviol, que por supuesto entra por el lado de la cocina, en lunfardo luego adquiere un significado, y por lo tanto es adoptada por el español entero, no solo por los hablantes de español del Río de la Plata, pero en lunfardo adquiere otro significado, ¿no? Es uno de los nombres que tiene una dosis de cocaína que se guarda en un cuadradito de papel y tiene la forma de un raviol, ¿no? Gnocchi es otra palabra del mundo culinario italiano que también tiene un sentido particular en Buenos Aires. Como hay gente muy joven, vamos a contar esto. En la época precajeros automáticos, los empleados públicos cobraban en una ventanilla, en su propio trabajo, si trabajaban en un ministerio, en una escuela, una maestra, cobraban un sobre con el dinero, por supuesto, y se pagaba el día 29 de mes, ¿no? Bueno, en esas colas aparecían personas que no laburaban, que no iban todos los días a laburar. Y hacían la cola, llegaban, estaban en la lista y les pagaban. De esa manera, como el 29 es la tradición de comer ñoquis y poner debajo del plato un billete para que el dinero se multiplique, bueno, se empezó a llamar ñoquis a esos falsos empleados, no falsos, eran empleados reales porque estaban en la nómina, pero eran laburantes falsos, digamos, ¿no? Más recientemente entraron, ya no por la inmigración antigua, sino por el uso de palabras italianas, entraron otras palabras con origen italiano. Por ejemplo, facho, con el sentido de autoritario. La palabra birra en realidad es una recuperación. La palabra birra la trajeron los italianos en 1880, birra, cerveza, ¿no? Se dice así en italiano. Pero después se dejó de usar. Por 30 o 40 años no se escuchó birra
y reapareció, birra como cerveza. Viene del italiano, directamente. Capo, no en el sentido de cabeza, o cabeza de una organización siquiera, como un capomafia, sino en el sentido de adjetivo. Tal guitarrista es un capo. Elena Roger cuando canta es una capa. Esa profesora es una capa dando clase, ¿no? En ese sentido. Y también toco, en el sentido de un pedazo grande. Toco era una palabra muy del mundo de los ladrones, porque el toco era la parte que le tocaba a cada uno de la banda de un botín. Pero luego pasó al lunfardo general, y un toco es un montón, digamos. Un toco sería un montón. Tengo un toco de cosas que hacer esta semana. No saben cuántas con el tema del Congreso del Lunfardo, pero bueno, en fin. Dentro de los aportes del italiano estándar, hay un pequeño subgrupo que son algunos aportes del romanesco. Antes mencionamos alguno, dijimos la vez pasada que la propia palabra lunfardo proviene del romanesco, con el significado de ladrón, pero les menciono algunas más. Bueno, batifondo, que la nombramos, batifondo es una palabra del juego del billar. Acá quiere decir, digamos, nosotros lo usamos como gresca, pelea, barullo, ¿no? Pero en realidad es un tecnicismo del billar que quiere decir desafío múltiple. Cuando en lugar de haber dos jugadores en el tapete, hay tres, por lo menos, o más, ¿no? Y el desafío es múltiple. Eso es un batifondo. Trola es una palabra que viene del romanesco, Troya, prostituta. El lunfardo trola puede ser prostituta, puede ser lesbiana también, y como adjetivo es aplicado, en estos tiempos no deberíamos hacer eso, ¿no? Pero yo estoy contando la historia del lunfardo, bueno, y muchas veces lo escuché usado así, y seguramente lo usé usado así, a una chica que se puede conquistar muy fácilmente, digamos. Eso sería una trola, ¿no? También. Curiosamente, la semana que viene hablaremos de eso, la palabra trola no tiene nada que ver con la palabra trolo. Nada que ver. Nada que ver. Bien. Vamos a las lenguas del norte, las lenguas septentrionales. La más importante y la que más palabras aportó es el genovés. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hubo dos barrios de Buenos Aires, La Boca y Barracas, sobre todo en La Boca del Riachuelo, en el que se asentaron enorme cantidad de genoveses. Y entonces en el habla de Buenos Aires quedaron muchísimas palabras del genovés, ¿no? Vamos a dar algunos genovesismos. Algunos ya no se usan tanto, o por ahí algunos no lo conocen, pero en general elegí algunos que creo que son vigentes. Por ejemplo, amurar en el sentido de abandonar, chapar en el sentido de atrapar, agarrar, y por supuesto, hacerse caricias, chapar. Deschavar, poner en evidencia. Enchastrar, ensuciar. Pillar, pero escrito con Y, no con SH, no es el pillar de orinar, sino pillar con Y, tomar. Por ejemplo, hay un poema de Carlos de la Púa que dice: era un bon chaboleao, un chacarero, que se pilló aquel 9 en el Retiro. Se pilló, se tomó el tranvía 9. Eso, pillar como tomar, casi no se usa ya. Escrachar como fotografiar, una palabra que luego ha tenido, por supuesto, otras derivas semánticas, sobre todo después de la dictadura, por supuesto, ¿no? También pertenecen al genovés bacán, como hombre adinerado, como amante, o simplemente como hombre.
en 1915, 1920, bacán es cualquier tipo. Bacán es como flaco o como chabón en ese momento. Berretín tiene enorme cantidad de significados en lunfardo, pero digamos que el original era capricho o enamoramiento, ¿no? Chanta, como persona poco confiable. Chanta es la forma abreviada de algo que también se usó en lunfardo en la década del 50, que es la palabra chantapufi. Escabio, que quiere decir vino en genovés, scavi, y que se puede usar como vino o como cualquier bebida alcohólica. Spuzza, como mal olor, napia, nariz. Grébano, italiano. Pigullo, piojo. No sé quién escuchó pigullo. Yo, como no soy de familia italiana, cuando era chico no lo escuché, pero pigullo como piojo. Salame, como tonto, persona tonta. Eso es genovés. Vento como dinero. ¿Saben? Que ya es una metáfora en genovés, porque vento quiere decir viento. ¿Y por qué se llama viento al dinero? Porque se va volando, ¿no? La palabra peringundín también viene del genovés, que es el nombre de un local de baja calidad, digamos, donde se podía tomar e incluso escuchar tango y bailar en 1890, 1900, 1910. Profe, ¿cómo es? ¿Perengundín o piringundín? Bueno, se dice de las dos maneras. De Existe, las dos. existe peringundín y piringundín. Existe de las dos formas. Sí, deriva del nombre de una danza de origen francés que se aclimató en Génova. Las relaciones entre Génova y Francia son muy grandes porque están al lado. Y es la deformación ya en genovés de la palabra francesa perigordín, ¿no? Que es el nombre de esa danza que deriva de la región de Perigord, por eso se llama así. Después tenemos algunos adjetivos que vienen del genovés. Charleta, conversador. Misio, pobre, de donde viene luego misiadura, miseria, pobreza. Pelandrún, vago, miserable, también tonto. ¿Vamos bien? Acá terminamos con el genovés, pero seguimos con las lenguas del norte. Vamos al piamontés. Ya hay menos, ¿no? Pero del piamontés vienen, por ejemplo, billulla, dinero. Linchera, vagabundo. Y una palabra que a mí me encanta, mersa. Mersa como sustantivo, así entró, ¿no? La mersa. ¿Qué es la mersa? La mersa es el conjunto de gente de baja condición social, ¿no? Merzada. Claro, nosotros hoy más bien diríamos la merzada, pero originariamente mersa quería decir eso. Luego se transformó en adjetivo mersa. Este tipo es un mersa, esta mina es una mersa, qué vestido más mersa que tiene, ¿no? Tuvo un auge tremendo eso en la década del 60 y 70 en la Argentina, con un dibujante llamado Landru, que escribía, y un humorista, ¿no? Que escribía en la revista Gente y calificaba de mersa o de bien una cosa y otra, ¿no? De ahí luego... Como Groncho, sería como Sí, Groncho. es el antecedente Groncho, digamos, sí. Mm. Groncho, bueno, tiene otra historia. La palabra Groncho es así. De negro se creó negroncho, como se creó peroncho, por ejemplo, ¿no? Esa terminación oncho tiene un matiz claramente despectivo. De negro se creó negroncho, pero después empezó a decir simplemente groncho, sin ne. Bien, entonces, estas son palabras del piamontés
alguna palabra del Véneto. Del Véneto tenemos encanar, como encarcelar. Llamativamente, encanar no tiene nada que ver con cana, policía. No tiene nada que ver. Mufa, mal humor, tedio, aburrimiento, mala suerte también. Del Véneto viene papa, como adjetivo, hermoso. Cuando se dice era una mina papa, en los tangos de la década del 20, hay mucho de eso, papa es hermosa. Y papa se podía querer decir, además de hermosa o hermoso, tenía un auto papa, un coche papa hermoso. Pero papa solo ya era mujer hermosa también. Con el tiempo, bueno, es una palabra también con muchas acepciones en lunfardo, pero tiene un uso muy escolar, precedido de una. Una papa. Una papa es algo muy fácil. Algo muy fácil. Bien. También del Véneto viene faso, cigarrillo. Del milanés tenemos buceca, por vientre, no por el nombre de la comida, sino por el nombre del estómago, de la panza. Estrolar, por dar una paliza o por romper. Meneguina, por dinero, luego achicado a menega. Los milaneses siempre fueron, bueno, lo eran en el siglo XIX ya, la gente más rica de Italia, ¿no? Y entonces ser meneguín en Italia es milanés, natural de Milán, ¿no? Por lo tanto, la meneguina es la plata, es lo que tiene todo milanés, ¿no? La meneguina. Y también del milanés viene minga, minga en el sentido de nada, o no, o de ninguna manera. Por último, el lombardo aporta, por ejemplo, la palabra fratacho. Fratacho, que es el nombre, por supuesto, de una herramienta de albañilería, en español se llama fratás, ¿no? Pero en lunfardo, fratacho puede querer decir, ya no se usa, pero podía querer decir manoseo o masturbación. Y de ahí surgió fratacharse. Y fratacharse, que todavía hay gente que lo usa, fratacharse es maquillarse. Fratacharse es ponerse Pintarse, una sí, la capa de cara. maquillaje en la Pintarse la cara. cara. Y lo mismo que fratachar una pared es ponerle el cemento arriba de los ladrillos, digamos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, buenísimo. Me canso un poco, ¿eh? Pero bueno, me levanté a las 6 de la mañana y acá estoy. Acá estoy. Es un comentario muy breve. Sí, Enrique. Es notable, o por lo menos yo no lo sabía, la influencia en la construcción del lunfardismo del italiano, ¿no? Yo no lo sabía, y que evidentemente está relacionado con la historia de nuestro país, más que nada de nuestra ciudad y todo lo que vos contaste sobre la inmigración, ¿no? Exacto. Realmente, yo creo que apasionante para cualquiera que quiera llamarse docente. Porque creo que son cosas, yo creo que son cosas que todos debemos saber o deberíamos saber. Es una opinión muy personal, ¿no? Pero, y creo que ese es uno de los motivos ¿Qué materias por los cuales... enseñas vos, Enrique? No, yo estoy del otro lado, yo enseño informática. Informática. Bueno. Pero mira, te voy a decir que la expectativa que yo tenía con o que tengo con este seminario, y comento esto y de paso nos distendemos un cachito si todos están de acuerdo. A mí particularmente me pega en el sentido de
entender los distintos lenguajes que usan los jóvenes, en Ujú. donde hay mucho del lunfardo, Claro. ¿no? Como una forma de reducir esa brecha y estar más cerca de ellos, sobre todo esto en el nivel medio. Yo en el nivel medio no trabajo, ¿no? Pero también en lo que tiene que ver con hablar bien cuando uno da clase, porque creo que hoy se habla muy mal, Ujú. con muchísimas malas palabras, y creo que los jóvenes necesitan un ejemplo diferente, y como son muy pocos, yo creo que cuando los ven, les impacta. Y esto me pasó particularmente cuando estaba haciendo una práctica en un segundo año, en la que una de las cosas que me propuse es, cuando termine la práctica, voy a intentar lograr que ningún estudiante diga una mala palabra. Ujú. Una práctica muy larga, como 3 meses, ¿no? Pero es lo que me llevó para que nadie diga una mala palabra. Y Mira. no te puedo decir las cosas que decían esos chicos y chicas, porque era para taparse los oídos. Está bien, yo soy grande, soy muy chapado a la antigua, pero creo que, digamos, a cualquiera de todos los que estamos acá, una palabra fuera de la que empieza con B larga, que todos conocemos, y puede terminar en masculino y en femenino, es como un poco chocante. Y hoy, así como hace un tiempo atrás usaban mucho esa, usan cualquier otra que Sí, sí. uno abre los ojos así, ¿viste? Sí, 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 claro. Así que bueno, Sí. hice un poco una mezcla, pero bueno, quería compartirlo con vos y con los compañeros y compañeras. Bien, gracias, Enrique. Un Este, poco, profe, me bajé la cámara porque acá hay una tormenta bárbara. ¿dónde Es está un poco Jimena? también acá. Lo que pasa es que me bajé la cámara porque hay tormenta acá ¿Pero a y tengo mala dónde? ¿A dónde conexión. es acá? En San Isidro, zona Bueno, norte. tampoco estás tan lejos. Sí. No estoy tan lejos. No, que es un poco lo que hablábamos el otro día, que yo me acuerdo que Enrique había entrado tarde porque se había confundido el horario con Ujú. respecto al lenguaje popular, ¿no? De que los pibes muchas veces piensan que no sé, que están o innovando o utilizan palabras en su léxico que en realidad vienen del lunfardo, que tienen como una historia atrás de eso. Sí, sí. Yo no soy de las profes que se sorprende tanto con el tema del uso de las malas palabras, sino que trato de buscarle el significado, y por ahí un poco lo que dice Enrique también, ¿no? Empezar a jugar con esto, que a mí también me llama la atención de este seminario. Vos el otro día preguntaste por qué nos habíamos anotado, yo soy una de las que se anotó por el horario, pero la verdad que me sorprende, es la segunda clase y me sorprendo de las herramientas que nos puede dar para jugar con los chicos, ¿no? Y con las chicas en el nivel medio, inclusive en Genial. primaria. Bueno, es genial porque esa es la idea. En una universidad como la pedagógica me parece estupendo. Incluso los que ya hace mucho que no estamos en el secundario, o sea, yo llevo 30 años fuera del secundario ya, pero pues yo sigo creciendo, entonces, quiero decir, dejé el secundario a los 30, o sea, yo trabajé en el secundario desde los 21 a los 30, y a los 30 me dediqué a la universidad y a los profesorados, ¿no? Pero aún así, bueno, los estudiantes que yo tengo pueden tener 18, 20, 25, incluso 30, y todos, qué sé yo, los de 40 me parecen unos pichoncitos también, a mi edad. Así que a mí me viene muy bien este conocimiento que fui acumulando. Me parece que lo más importante con relación al lenguaje, digo, dentro de una clase, cada uno después será más o menos flexible, más flexible como Jimena, un poco menos flexible como Enrique, respecto de lo que quiere o acepta escuchar de parte de sus alumnos, pero hay una cuestión bastante básica y que depende de todos los docentes y de todos los niveles, que es hacerles entender a los estudiantes y a las estudiantes que en lengua existe algo que se llama registro. El registro es cómo hablo en cada situación comunicativa en la que estoy. Yo no tengo el mismo registro hablando con mis amigos, jugando al fútbol en una canchita de fútbol 5,
que dando clase acá. No tengo el mismo registro hablando con mis hijas que hablando con el rector de la UNIPE. ¿Entienden? El rector de la UNIPE es mi jefe. Entonces, hay una cuestión que es muy importante para ubicar a los estudiantes. Hablamos estudiantes de carreras de grado, ustedes son todos profesionales ya, ¿no? Pero digo, estudiantes muy jóvenes que por ahí vienen del secundario y que vienen con esta onda de, bueno, yo hablo de cualquier manera, digo cualquier cosa. A mí, por ejemplo, no me molesta que me tutee nadie, me dejo tutear por un pibe de 10 años también. No me pasa nada con eso. Pero hay ciertas cosas de respeto que los pibes no conocen la línea, ¿no? O sea, no la ven la línea. Eso es porque en su casa no les enseñan eso, ¿no? Ahora, es importante que nosotros demos la materia que demos, no importa, no tenemos que darle muy literatura, podemos dar informática, matemática, biología o química. Es importante que les hagamos notar que si van hablando así a pedir un trabajo, probablemente no les den el trabajo. Que si van hablando así, queriendo conquistar a un chico o a una chica que les gusta, bueno, si hablan así como una bestia bruta, probablemente esa persona no le dé pelota, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que que tienen que ver con el principio de realidad de Freud, digamos, ubicarse en el mundo. La educación tiene que servir para eso, además de transmitir conocimientos, de un montón de cosas, que ustedes ya saben todos. La educación tiene esta otra urgencia, que es enseñarles a nuestros estudiantes a ser personas ubicadas en su contexto, en el lugar en el que viven, en el lugar en el que están, en el lugar en el que van a trabajar, el modo en el que deben tratarse unos a otros, unas a otras, ¿no? Eso vale para cualquier edad, digamos, vale para el jardín y para la primaria, pero también para el secundario y para el nivel terciario, ¿no? Bueno, denme un segundito más, volvemos, vamos a tomar el tercer grupo, queda media hora todavía, denme un segundito, ya vengo. Escucha lo que le parece. Bueno, aquí estamos nuevamente, gracias por la paciencia. De paso me fui a mirar por la ventana, porque me dio un poco de curiosidad la compañera, Jimena,
Y Jimena, te confirmo que acá también se llueve todo, 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 todo. Bueno, tercer grupo, ya son muchas menos palabras. Palabras tomadas de lenguas meridionales de Italia, o sea, de lenguas del sur. Por ejemplo, el napolitano aportó esquifuso, en el significado de asqueroso, laburante, como trabajador, y una palabra que se dejó bastante de usar, pero es la palabra pastanaca, tonto o tonta. Pastanaca quiere decir zanahoria en napolitano. O sea, es lo mismo que llamar a alguien sos una zanahoria, ¿no? Del siciliano procede la palabra furca. Furca es una palabra usada en lunfardo dentro del contexto delictivo. Es un modo de robar en el que el ladrón, vos vas caminando por la calle y el ladrón viene de atrás y te ahorca. La palabra furca quiere decir horca, ¿no? El ladrón te pone el brazo así, en el cuello, te tira la cabeza para atrás, digamos, y mientras tanto te mete la mano en el bolsillo del saco. Estamos pensando en una época en la que todo el mundo salía a la calle de traje, varones por lo menos, era casi obligado, y entonces el dinero se llevaba en el bolsillo interior del lado derecho del saco, ¿no? Para eso se aplicaba la furca. Es un modo de robo con violencia. La palabra cucusa, como cabeza, también viene del siciliano. Y también la palabra comparsa. Comparsa, en español existe comparsa, claro, pero el tango más famoso del mundo se llama la comparsita, y eso es un diminutivo de la palabra originalmente siciliana, ¿no? Finalmente, del yergo furbesco, tenemos unas cuantas palabras que todavía duran hasta hoy. Miren, batir, por decir, bobo, por reloj, y con el tiempo, corazón. Embrocar, mirar, escrullar, robar, pero escrullar no es cualquier tipo de robo, escruchar o escrullar es entrar a un lugar a robar, romper una puerta, romper una ventana para robar, ¿no? Pibe, que viene de pibello, niño, tira, policía. Algo importante, la palabra tira en yergo pasa al lunfardo con su significado, que es policía secreta. O sea, es un policía vestido de civil, no vestido de policía. Lo que aquí se llamaba en 1920 y después también, policía de investigaciones. Es un policía que va por la calle viendo si engancha delitos, mirando la zona donde él sabe que tal ladrón anda por ahí, tal estafador por otro lado, otro que levanta quiniela en el bar de la esquina. El tipo anda mirando todo, y eso es un tira. No tiene nada que ver la palabra tira con la etimología que le inventaron, porque ahora llamamos tira o rati, el berre de tira, a un policía, uniformado, digamos, ¿no? Y alguna vez escuché decir, a más de una persona, que lo llaman tiras por las tiras que dicen si el policía es cabo, cabo primero, sargento, etc. No es así. La palabra es preexistente y tiene que ver con otra cosa. Luego tenemos una palabra que se modificó, es la palabra justa, por policía. Es originariamente escrita como con G, giusta. La giusta es la justa, la que hace justicia, digamos. Originariamente esa palabra era justa. Justa perdió la S y quedó yuta, policía. Bufoso, revólver. Bulín, habitación o departamento chiquitito. Morfar, comer. Gamba, en el sentido de 100 pesos, también deriva del yergo. En yergo, gamba es 100 liras.
Y Cachafaz, que es el apodo que tuvo el más famoso bailarín de tango antes del gran Juan Carlos Copes. Cachafaz quiere decir desenfadado, atrevido. También viene del yergo. Hasta aquí, preguntas, dudas, consultas. Nada, bueno. Arrancamos, parte final, hablando un poquito del cocoliche. El cocoliche, primero lo aclaro con total, así para que todo el mundo lo vea claro. El cocoliche no forma parte del lunfardo. No forma parte del lunfardo. Sin embargo, es un fenómeno que sucedió al mismo tiempo que la formación del lunfardo. Mientras se formaba el lunfardo, surgió el cocoliche. ¿Por qué? Y porque los mismos hablantes italianos recién llegados, además de aportar palabras a los criollos que las fueron tomando y a los inmigrantes de otras colectividades, también hablaban en eso que llamamos cocoliche. Si uno busca hoy en el diccionario de la Real Academia, la palabra cocoliche, va a encontrar que tiene 4 acepciones. Algunas la van a reconocer con claridad, ¿no? La primera es, que es la que nos importa a nosotros, ¿no? El cocoliche es un habla de transición. Un habla de transición, de la que se sirvieron los inmigrantes italianos en el Río de la Plata, tratando de hablar lo mejor posible el español rioplatense. O sea, es un esfuerzo que hacían los italianos por tratar de hablar en castellano. Por supuesto, es un esfuerzo deficitario. Al principio no lo logran, muchos inmigrantes no lo lograron nunca, algunos ni siquiera lo intentaron. Muchas familias he conocido donde un bisabuelo, una bisabuela, una abuela, dice, no, mi abuela, y además en la familia se dice, repitiendo este concepto mal usado, mi abuela habla en dialecto, no la entiende nadie. ¿Viste? En dialecto, la señora era siciliana, o era, qué sé yo. Bueno, habla en dialecto. El habla de transición es el esfuerzo que hace el inmigrante para tratar de hacerse entender, pero además tratar de parecer acriollado, de parecer que ella forma parte de esta colectividad de la ciudad de Buenos Aires, o de la ciudad de Montevideo, o de la ciudad de Rosario, ¿no? En segundo lugar, también se llama cocoliche a cualquier italiano que se expresa de ese modo. En tercer lugar, el cocoliche es un personaje típico del teatro criollo. En muchos sainetes hay un italiano que habla en cocoliche, que habla mal, en español, digamos, y ese personaje se llama cocoliche. Se llama cocoliche, es el nombre del personaje. Y por último, se dice que es un cocoliche cualquier habla que no se entiende. Cualquier habla ininteligible es un cocoliche, por extensión de lo anterior. Hay otro uso de la palabra cocoliche, si no creo equivocarme, creo que uno más, que es cuando alguien viene vestido de manera muy estrafalaria, o mezclando colores que no pegan ni con cola, se dice, mirá qué cocoliche esa mina, qué cocoliche ese tipo, ¿no? Así, como una cosa. No sé si hay otro uso, si ustedes conocen otro, pero bueno, esos serían los usos de la palabra cocoliche. Para entonces volver sobre esto, ¿no? La historia de los estudios sobre cocoliche es bastante larga, muchos lingüistas se dedicaron a eso, italianos y argentinos, y de otras nacionalidades también.
Para mí el que la pegó más fue un alemán, Rolf Kailuweit, que me parece que hizo un trabajo tremendo, excelente sobre el cocoliche. Pero bueno, lo que a mí me importa es rebatir una cosa que se suele repetir y que algunos lingüistas han dicho, y es que el cocoliche sería un habla híbrida, o sea, una especie de mezcla, lo que antes vimos que era el portuñol, una mezcla. No es lo mismo que el portuñol o el spanglish. ¿Por qué? Porque los que usan el portuñol o el spanglish viven en zona de frontera. Y entonces saben que pueden usar palabras de un lado o del otro de la frontera, palabras del inglés o palabras del español mexicano, y más o menos por un lado o por otro se van a hacer entender. Pero no es que tienen la necesidad de cambiarse de lengua. Los hablantes de cocoliche no hablan en cocoliche porque quieren. Hablan en cocoliche porque no pueden hablar en español. Pero su objetivo es hablar en español. Es hablar en la Castilla. Así decían los tanos, ¿no? La Castilla, ¿no? Una cosa así. Bueno, así que eso es lo primero que tendríamos que decir. Un habla de transición. Si es un habla de transición, entonces, aunque hoy podamos aplicar esto un poco risueñamente, si uno de nosotros, que no sepamos italiano, viajáramos hoy a Italia, bueno, nos preguntarían nuestros amigos, ¿y cómo hablabas? Y en cocoliche, o sea, vos le podés contestar, en cocoliche, metí alguna palabra italiana, ¿viste? O alguna terminación que a uno le parece. Siempre es muy gracioso el cuento de la persona que va a un restaurante y pide camone por jamón, ¿no? Y jamón no se dice así en italiano, por supuesto, ¿no? Así que es lo mismo que ir a Francia y hacer todas las palabras agudas, o sea, una boludez total. Pero bueno, un hablante de español que trata de hablar en italiano no habla en cocoliche. El cocoliche es lo que usaron los italianos para tratar de hablar lo mejor posible el español rioplatense, que era para ellos la lengua de prestigio. Si podían hablar en la lengua en lo que hablaban los nativos de Buenos Aires, los porteños, bueno, iban a ser aceptados. Ese es el sentido. Se trata de acceder a esa lengua porque es la lengua de prestigio. Lo que menciona Rolf Kailuweit en su trabajo, que es muy interesante, es que no hay que confundir el cocoliche de la vida real, la situación de hablar en cocoliche por la que pasaron nuestros inmigrantes, con el cocoliche literario. O sea, el cocoliche representado en obras de teatro, en letras de canciones, en películas, en la tele. El cocoliche literario es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? Bueno, esto no lo dice Kailuweit, pero lo digo yo. Es otra cosa porque los escritores, Alberto Bacareza, ponele, mayor autor de Sainetes de Argentina, autor del Conventillo de la Paloma, obra famosísima, 1929. ¿No? Alberto Bacareza era argentino, no era italiano, y entonces podía escribir en cocoliche con el conocimiento del italiano. No lo tenía ese conocimiento, aunque fuera de apellido italiano y de familia italiana. Conocía palabras sueltas. Entonces, el argentino o el uruguayo que escribe en cocoliche, estoy pensando en escritores costumbristas, autores de teatro, letristas de tango, hablando de 1920, 1930, 1940, 1950, ¿no? Estoy pensando en todo eso. Una época en la que los inmigrantes todavía hablaban en cocoliche, los inmigrantes que venían de Italia. El cocoliche que aparecía representado en el escenario de un teatro,
no necesariamente era parecido o igual al cocoliche usado en la calle por los verdaderos inmigrantes. Pero además porque hasta hace muy poco tiempo nadie se había dado cuenta de esto. Si un tipo llega al Río de la Plata hablando genovés, y otro hablando véneto, y otro hablando la lengua de la Abruzza, y otro hablando la de Emilia Romana, sus cocoliches entre sí van a ser diferentes, porque ellos parten de la lengua materna para tratar de hablar en español. No van a hablar igual que un napolitano que habla en cocoliche, por ejemplo. ¿Entienden? Y después hay otro elemento que habría que tener en cuenta, que es el nivel cultural del hablante. Primero, si está alfabetizado o no, si fue al colegio o no, porque eso hace una enorme diferencia. El alfabetizado aprende a hablar en la otra lengua mucho más rápido que el no alfabetizado. Obvio que es así, ¿no? Entonces, alguien que terminó la primaria va a hablar un cocoliche, por decirlo de esta manera, con pocos errores o con muchos menos errores que un analfabeto. ¿Entienden? O sea que en la realidad real, hubo tantos cocoliches como personas que hablaron en cocoliche. Nunca fueron iguales. Ahora, el cocoliche literario registra algunas continuidades. ¿Por qué? Y porque los autores se copian entre sí, para empezar. Y segundo, porque así como se hace una imagen arquetípica del inmigrante italiano, o del inmigrante español, o del inmigrante de los países del este de Europa, y generalmente son imágenes bastante, en el imaginario social digo, ¿no? Imágenes perjudiciales, digamos así, ¿no? O sea, ¿qué es el italiano? Es un tipo que está todo el día trabajando, lo único que le importa es la plata, es tacaño, por ahí es sucio, o sea, hay una cantidad de consideraciones estéticas, éticas y casi, sí, éticas, digamos, que tienen que ver con cómo se veía al inmigrante. Los grandes culpables de eso fueron los aristócratas argentinos, por supuesto, porque los primeros que despreciaron a los inmigrantes fueron la gente de dinero, la gente bien, obviamente, que veían cómo nos invadían, gente que hablaba mal, que no había ido a la escuela, que eran inculta, bruta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esa idea de los inmigrantes como personas rechazables, que es una idea que hoy en día prácticamente está en el imaginario de todos los países respecto de cualquier inmigrante, porque vean que en nuestro país, en una villa para insultar, o en una cancha de fútbol, para insultar a otra persona, la llaman peruano o boliviano. Vean eso, si no. O sea, son ideas macabras. Pero eso siempre surge en el origen de la clase alta. Son los primeros que desprecian a los inmigrantes. Bien. ¿Algún ejemplo de cocoliche? Les comparto nuestra antología de textos lunfardos. En la segunda parte tenemos textos en cocoliche, en valesco y en farruco. Les voy a mostrar, miren, Ángel Villoldo, contrapunto criollo genovés, una cosa breve, o una pequeña parte de un diálogo, de un monólogo del organito de los hermanos Discépolo. Tienen mucho para leer, pero vean. En el contrapunto criollo genovés, que es una especie de payada, ¿no?, que escribe Villoldo, el criollo dice: veo que sos muy compadre y te tenés por cantante, pero aquí vas a salir como rata por tirante.
Y el genovés le dice, ma decate de zunzera, no venga con los ratones, e cantemos cada uno alguna improvisación. Criollo, ya que vos has desafiado y te gusta improvisar, yo te doy la preferencia y podés, pues, empezar. Genovés, su un imbachicha italiano, más de grande corazón, y también su un argentino cuando llegue a la ocasión. Bueno, etc. Ahí tienen un ejemplo de un cocoliche de alguien que supuestamente sería un genovés. Habría que ver, porque hay un contrapunto de un napolitano con un criollo que escribe Villoldo, para ver qué diferencias se detectan, cómo pronuncia alguna cosa el napolitano y de qué manera diferente la pronuncia el genovés. Uno esperaría que hubiera esas diferencias. Muchas veces no las hay, porque los escritores argentinos ignoran la diferencia que hay entre el genovés y el napolitano, porque son lenguas que no conocen, ¿no? Voy a pasar ahora a hablarles de dos hablas de transición, muchas menos conocidas, que son el valesco y el farruco. Les digo brevemente de qué se trata. El valesco es el habla de transición de originariamente hablantes de yiddish. El yiddish, como ustedes saben, ha sido un idioma inventado, vean qué maravilla, hay que hacer eso, un idioma inventado que durante 3 o 4 siglos ha sido el idioma de los judíos en la diáspora. Judíos repartidos en el mundo buscaron la forma de que hubiese un idioma que pudieran compartir, en el que pudieran comunicarse los judíos de distintos países, y ese resultado ha sido el yiddish. Bien, los hablantes de yiddish tienen una pronunciación como muy marcada, con algunas características, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo. Félix Lima, por ejemplo. Y el farruco, bueno, esto es algo que no tenía nombre, pero evidentemente es lo mismo. Es el habla de transición de los gallegos de Galicia, no españoles, de los gallegos que intentan hablar en el español rioplatense. Para eso podemos ver un contrapunto de Ángel Villoldo, criollo gallego. Para ver ejemplo de valesco. Bueno, es una pieza de un conventillo, es una familia que está recibiendo al hermano mayor que se fue al campo, a Entre Ríos, y que le fue bien, y que viene con guita, le fue bárbaro al pibe, ¿no? No hagas tanta barullo, Salamón, que vas voltear la guiso. Y la sustanciosa barba bataraz de Demetrio Goldeblitz volvió a posarse sobre un versículo de la Biblia, inscrito imperfecto hebreos. Salomoncito, por su parte, continuó tomando para el Gólgota al gato orejano de la vecina del 15, sin importársele mayormente de la observación de defensa alimenticia formulada por el Poder Ejecutivo. Acercábase la hora de la guiso. En la cocina del 18, la esposa de Demetrio ultimaba los preparativos de la salsa para arte decorativo de 3 arenques secos. Olga, la hermana de Salomón, una chalequerita de labios más rojos que bandera prohibida, en la puerta de calle discretamente afilaba con un medio oficial peluquero del negocio a la onda encantada. Demetrio seguía interpretando la Spiritu di la Ley di Moisés. En el patio del enorme conventillo chirriaban las frituras de los ocupantes. De pronto sirvió la barba de Demetrio, y el Poder Ejecutivo decretó: ¡la guiso! Entró el cucharón en juego. Mira, mujer, otra vez poni más arosa la cacirola. ¿Por qué tanta economía? Entonces uno no puede comer qué cosa quiere. Salomón, despacio con la arenques. Olga se cortó, bueno, ¿entienden para dónde va el asunto? Esto sería un ejemplo de valesco. Se llama valesco porque
se le dio ese nombre por la región de Valaquia, es una región que hoy está en el sur de Rumania, y que es una región de la que vino muchísima inmigración a Buenos Aires. Y finalmente un ejemplo de farruco con este contrapunto criollo gallego. Decía, esto no tenía nombre, y en 2011, en un estudio que hice sobre el lunfardo, decidí bautizar a esto farruco, tomando como modelo la historia del cocoliche. Así como los personajes del teatro nacional, cuando eran italianos, se llamaban normalmente cocoliche, los personajes gallegos se llamaban farruco. Farruco es un sobrenombre derivado de Francisco, del nombre Francisco, ¿no? Dice el criollo, me han dicho, che galleguito, de que sos muy buen cantor, y que has cantado 20 noches con un mentao payador gallego. El que dijo no ha mentido, pues si agarro una guitarra, te lo juro por mi abuela, canto más que una chicharra. Le contesta el criollo, bla, 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 le contesta el gallego, no me venjas con refranes del difunto Salomón, cantame derecho viejo, te daré contestación, bueno, etcétera, ¿no? El farruco es más sencillo en general, por lo menos en este caso, ¿no? Pero hay muchos usos de farruco, no solamente en la literatura popular de 1910, 1920, 1930 y en el teatro, sino también incluso en novelas argentinas, en sketch de programas humorísticos donde Sí, profe. el gallego era un arquetipo, igual que el tano, etcétera, ¿no? Sí. Profe, derecho viejo, ¿qué quiere decir para ellos? ¿Quiénes son ellos? O sea, para el gallego, que es el que dice derecho viejo, porque debe tener una connotación. No, derecho viejo se dice acá, es muy criollo eso, se encuentra en el Martín Fierro, si vos querés. Derecho viejo es directamente, quiere decir directamente. Profesor. Sí. No, justo me diste el pie cuando hablaste de sketch y me acordé del Valesco que hacía Jorge Luz, impresionantemente bien. Mirá, qué bueno sería buscar eso. ¿Me decís en cine o en la tele? No, en la tele, creo que el sketch era con ¿La porota, no era algo así? ¿Con quién, Mónica? Mi vecina la porota, todo algo así, que hacía con Porcel, ese. No, Sí, no, pero ahí no hablaba en Valesco. Yo creo que con Porcel hacía otro personaje, que era de mujer, pero Sí. este de Valesco es típico, no me acuerdo, habría que buscarlo en internet, pero era genial. Mirá. No sé si vos lo recordás. No recuerdo ese personaje de Jorge Luz puntualmente. Era no. genial. Era realmente... El último que yo vi hacer de Valesco fue en el programa de Tato Bores, Norman Ehrlich. Norman Ehrlich hacía el tío José de Tato. Claro. Venía el tío José y hablaba en Valesco el tío José. Hablaba así como acabamos de ver, ¿no? Sí, efectivamente. El que a veces un poco en sus chistes hace un poco así de cocolicho, de estas hablas de transición, era la Andricina también en los cuentos cuando contaba. Sí, claro, efectivamente, sobre todo en Cocoliche, porque en el interior argentino hay muchas comunidades italianas, y hay, en Santa Fe, por ejemplo, hay una enorme cantidad de colectividades genovesas, por ejemplo, y tienen humoristas, y tienen las provincias, digo, ¿no? Que imitan ese modo de hablar y que hacen cuentos con... bueno, Landricina luego se hizo famoso en todo el país, por supuesto, es el humorista, en ese rubro fue el más famoso, ¿no? Vive, pero creo que ya no labura, pobre, es un señor muy mayor. Bueno, ¿les gustó lo de hoy? Bueno, no se imaginan todo lo que viene la clase próxima. La clase próxima vamos a hablar de las palabras que vienen del francés, del inglés, del alemán, del turco, del yiddish. Vamos a hablar de una palabra que podría venir del polaco. Vamos a hablar de palabras que vienen del portugués de Brasil, de África.
todas esas al lunfardo. Así que prepárense bien. Lo que les voy pidiendo es que lean del programa, ya léanlo, la bibliografía que crean que les va a poder ayudar para lo que vimos hoy, en principio. Son los textos 6, 7 y 8, no, perdón, 6 y 7, 6 y 7. El primero es un artículo mío, muy general sobre todo el lunfardo. ¿Por qué eso puesto acá? Bueno, en esta unidad 2. Porque no quiero que hoy se vayan con la idea, que Enrique tiró una cosa así, no quiero que se vayan con la idea de que la mitad de las palabras del lunfardo son italianas. Eso fue así en 1900, 1895. Sí, Enrique. No, dije disculpas por No. quizás implantar esa idea. No pasa nada. Es normal que luego de la clase de hoy, donde vimos tantas palabras que vienen de lenguas itálicas, uno tenga esa idea. Pero no, vean que cuando se acabó la inmigración, se acabaron los préstamos en general. Y el lunfardo buscó otras maneras de inventar palabras, que ya veremos. Yo diría que hoy, si uno agarra un diccionario de lunfardo que tiene unas 6.000 palabras, contando incluso las que ya no se usan, ¿no? Unas 6.000 palabras en total, palabras y expresiones unas 1.500. Que vengan del italiano, o sea, de cualquier lengua italiana, menos del 5%. Menos del 5%. Pero muchas, como perduran y son palabras tan antiguas del lunfardo, perduran, prevalecen, y las conoce todo el mundo. Varias de las que nombré hoy, creo que casi todas las conocían, ¿no? Bueno, así que seguimos así. Profe, ¿cuáles eran los textos que nombraste recién? Mirá, que de la dijiste que hagamos. de la unidad 2, el texto 6, que es un panorama general del lunfardo, donde ya van a leer como anticipo los otros modos de inventar palabras en lunfardo. Así ya lo van viendo desde ahora, hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a exponer. Luego, la ficha 1, que es la ficha de lo que dimos hoy, la ficha de italianismos, y estaría bien, muy bien, si ya se lee en la ficha 2, que va a tratar sobre lo que vamos a ver la próxima clase. Otros préstamos de lenguas europeas y africanas, y la ficha 3, españolismos, ruralismos y aborigenismos. No vamos a terminar todo eso, pero vamos a dar todo lo de la ficha 2 entero, y la mitad de la ficha 3. Y nos va a quedar bien. para Gracias, la profe. clase 4, la segunda También parte. Los textos 8 y 9 están numerados, ¿no? Están como en orden. numerados, sí. 9, Es más fácil hacerlo así. bien. No, todavía, a ver, 8 y 9. Que son ¿no? lo de, el 9 es de cátedra 3, el 8 cátedra 2. Ah, sí, no, eso, ficha de cátedra 2 y ficha de cátedra 3. Si los quieren ir leyendo, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. O sea, ¿qué se pierde leyendo esa bibliografía? Bueno, la sorpresa de escuchar en clase, uy, mirá de dónde venía esa palabra, yo no lo sabía, porque ya lo leíste y lo viste. Pero al haberlo leído, y cuando yo después lo diga, lo van a empezar a fijar, les va a quedar más, no sé, me pueden preguntar algo que a lo mejor ya lo pensaron cuando leyeron el texto, y se les va a ocurrir preguntarme, y en cambio cuando lo escuchan acá por primera vez, en ese momento no se les ocurre la pregunta. No sé, tiene su gracia ir leyendo la bibliografía por adelantado. Bueno, queridos todes, les deseo lo mejor, que termine muy bien la semana. Si se copan, entren a la página de la Academia Porteña del Lunfardo de Facebook para ver el programa
y a partir del viernes a la mañana me van a ver ahí en más de una mesa, coordino varias y hablo en otra, lo que no coordino, porque ya sería un abuso de poder. Y si no, no pasa nada, o sea, no lo ven, pero igual eso que se transmite en vivo va a quedar en la página de la Academia Porteña del Lunfardo, o sea que si no lo ven en el momento en el que sucede, lo pueden ver al día siguiente, la semana que viene, cuando quieran, ¿no? ¿En vivo sería solo por Genial, Facebook? profe. ¿Cómo? ¿Solo por Facebook sería, si es en Sí, vivo? ahora es solo por Facebook. Cuando termine el congreso, dentro de unas semanas, se va a subir al canal de YouTube de la Academia y va a quedar en YouTube colgado para siempre. Sí. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, Gracias, profe. me despido, que les vaya muy bien. Chau. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Coman rico, Gracias. descansen, Chao, profe. cuídense. ¿Eh? Profe, ¿no tomó lista hoy? ¿Cómo? Eso. No ¿No tomo tomó lista lista. hoy? No, yo no tomo Ah, lista. bueno, bueno. No Ok. tomo lista. A veces en la presencialidad tomo, porque tengo que mostrar ahí la lista y qué sé yo, y para que nadie me hinche, ningún bedel, reclamándome nada, tomo. Pero en realidad yo no suelo tomar lista. El que o la que falta a la clase es la que se pierde algo. Yo no me pierdo nada. Yo estuve acá, di la clase, me divertí, estuve con Yo ustedes. hago lo mismo. ¿No? Tampoco Aprendí. le tomo O lista. sea, Le digo lo mismo. Yo la también. Gila o el Gil que no viene a clase, que se joda, no sé, lo siento en el alma. Yo ya lo sé, les digo. El problema es suyo. Estamos en el nivel superior.